Muchas gracias, Héctor, aquí sobreviviendo al calor con esta guayabera. Parece que estudias en Mérida, maestro Duque, pero estás a unos metros, a unos kilómetros del Financiero aquí en el sur. Pero bueno, no vamos a hablar de la temperatura climatológica, sino de la temperatura política empresarial, maestro Duque. Así es, Héctor. Pues mira, la primera cuestión que pienso es que esta conducta, estos comunicados por parte de distintos empresarios, están, digamos, en los linderos entre lo legal y lo ilegal. ¿A qué me refiero? Primero que nada, ¿qué es lo que dice la legislación? Pues la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en muy pocas palabras, prohíbe el voto corporativo, prohíbe cualquier clase de presión sobre el electorado aparte tenemos la ley penal electoral, ¿no es cierto? Ley general en materia de delitos electorales, en donde también hay algunas disposiciones que surgen, digamos, al tema ante este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el artículo 7 de esa ley penal electoral, y que, bueno, castiga distintas conductas como delito, prohíbe que cualquier persona ejerza algún tipo de violencia o amenaza para votar o abstenerse de votar por determinado candidato, ¿no es cierto? Y luego más adelante, en ese mismo artículo, también está sancionado en la ley a quien provoque temor o intimidación en el electorado y que todo esto atente contra la libertad del sufragio, dice la ley. O sea, el voto libre es lo que está en gran medida pues en juego aquí. Y creo por las expresiones que hemos visto que no rebasan del todo, probablemente estén asesorados jurídicamente, porque, digamos, si hay elementos para identificar a un candidato contra el que se está quizás sugiriendo no votar, pues se hace de una manera también un tanto ambigua o un poco velada. De modo que creo que está pues en esta frontera entre lo legal y lo ilegal. Pienso yo personalmente, creo que no se ha rebasado todavía esa línea, aunque la intencionalidad parece quedar bastante clara. Eso en cuanto a lo jurídico. Y en cuanto a lo político, yo también desde mi punto de vista estrictamente individual, personal, creo que esto puede ser contraproducente políticamente, es decir, que tenga los efectos opuestos o contrarios a los esperados, porque pues sí, se trata de varias de las personas pues más acaudaladas de México que están mostrando este temor. Creo que eso es, digamos, benéfico para los fines en este caso de López Obrador, que ha planteado la elección como si fuera un plebiscito de quien quiere continuidad contra quien quiere cambio. Así es que es la primera cuestión que me viene, digamos, que te planteo. Roberto, ayúdame a recordar un poco lo ocurrido en las ocasiones en las que López Obrador ha contenido por la presidencia de la República. Si no mal recuerdo, es la primera vez que los empresarios, quizá a lo mejor tan verlo cerca de llegar a la presidencia, se han pronunciado de esta manera. Lo que estamos observando es algo histórico, ¿cierto? Sí, es cierto. Hay algunos precedentes que pudieran, digamos, considerarse en una circunstancia como la que estamos viviendo ahora. En 2006, como tú sabes, Héctor, se presentó aquel famoso spot por parte del Consejo Coordinador Empresarial. Apenas un par de semanas antes de la jornada electoral salió un spot, obviamente contratado en pues, horarios estelares, en radio y especialmente en televisión, que pues señalaban esto de que había que mantener el modelo económico de los últimos 10 años, o sea, el modelo económico de Cedillo y de Fox, y claramente en ese momento López Obrador, en 2006, había planteado un cambio, un viraje en el modelo económico. Entonces, creo que en ese momento explotaron el voto del miedo. Sí. En mi perspectiva, creo que en este momento no el miedo no es el sentimiento que está realmente
extendido, es el enojo, esa emoción humana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí tuvimos ese precedente muy marcado cuando estaban muy cerradas las elecciones y las encuestas en 2006. Ya hace muy poquito, y lo platicamos allá en el financiero Bloomberg, hablábamos del spot más reciente de los niños candidatos, ¿no es cierto? Así se le conoció. Sí. Que bueno, no era propiamente un organismo empresarial, era una organización de la sociedad civil que pues también de manera muy clara invitaba, digamos, a votar por quien apoyara la reforma educativa, cuando López Obrador pues es el que ha dicho que la va a echar para atrás. Y ahora tenemos esto que pues insiste en el modelo económico, habla de que no están de acuerdo con cuestiones populistas, cuestiones de la amnistía, lo cual nos hace identificar muy claramente a López Obrador. Entonces sí, como bien dices, no es algo nuevo, sin embargo, en este concreto caso, insisto, no está del todo claro que estén en estos supuestos legales que te acabo de describir, y parece que juegan al filo, ¿no?, de la ilegalidad. Bien. Maestro Duque, muchas gracias. Nos vemos por aquí en la semana. El agradecido soy yo. Hasta pronto, Héctor. El maestro Roberto Duque.